Estamos en Tolerancia Cero hoy con quien ha sido formalmente investido de los poderes de negociador por parte de la oposición frente al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en términos de el proyecto de financiamiento de reconstrucción. Andrés Saldívar, tenemos una nota para presentarlo como siempre. Es un cálculo político pequeño, un chantaje de parte de la oposición. Que el único chantaje que hay acá es el chantaje del gobierno hacia nosotros. Mientras en el sur arrecian las lluvias sobre los campamentos de damnificados, en el Congreso la ley para los fondos de reconstrucción gatilla el enfrentamiento más duro entre gobierno y oposición. ¿Por qué el proyecto lleva 3 semanas en el Parlamento y aún no entra en su fase decisiva? Nuestra discrepancia con el gobierno son dos. Uno, si las platas que ellos dicen que son necesarias son suficientes. Nosotros creemos que se hace falta más plata de lo que están pidiendo. Y en segundo término, creemos que hay una discrepancia respecto a quién tiene que aportar más en este esfuerzo de reconstrucción. Es un cálculo político pequeño, un chantaje de parte de la oposición para no aprobar un proyecto que es sumamente importante para ir en ayuda de aquellos que están sufriendo con el terremoto. El gobierno, y particularmente la vocera de gobierno, ha señalado que lo que estamos haciendo nosotros es un chantaje. Y yo quiero señalar que el único chantaje que hay acá es el chantaje del gobierno hacia nosotros. Lo que se quiere enmascarar es un nuevo beneficio tributario, es una nueva regalía para los grandes grupos económicos del país y para la gran minería. Para la concertación el año ya está financiado, por tanto, prefieren analizar detenidamente el proyecto antes de aprobarlo. Si usted ve la cifra de lo que se solicita en el proyecto para reconstrucción para el año 2010 son 1.120. ¿Sí? O sea, eso demuestra que las platas están para el año, lo que falta es definir el periodo completo. El hecho esencial, lo que debemos abocarnos no es a una recaudación mayor o menor en un determinado tipo de impuestos, sino que a lograr que sea una tasa al 6% que permite recursos para enormes desafíos que enfrentar nuestro país en los próximos años. Puede ser riesgoso, pero es un compromiso que nosotros siempre hemos dicho que creemos podemos alcanzar. Este primer año, evidentemente, esta tasa a lo más vamos a alcanzarla en el último trimestre. Lo que aspiramos es, durante el gobierno del presidente Piñera, estar creciendo a tasas del 6%, que son muy importantes. El presidente Piñera, en un intento de destrabar el proyecto, almorzó el viernes con los expresidentes Elwin y Lagos para tratar el tema. Yo no considero que la citación que el presidente nos ha hecho, la invitación que nos ha hecho, deban ser considerados como guiños para conquistar votos o dividir a nuestros partidos. Conversamos con ellos los desafíos de la reconstrucción, cómo queremos financiar esos esfuerzos. Y por supuesto recibí de ambos sus comentarios, sus opiniones y sus consejos. Uno de los hombres que más ha marcado la distancia con el gobierno es el senador Andrés Saldívar, quien personalmente y en representación de la oposición entregó una serie de indicaciones al proyecto de reconstrucción. A ver, el senador Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda, por lo tanto sabe de cómo funciona el ministerio y cómo se gastan las plata. Y por lo tanto la primera pregunta, senador, que le quiero hacer es, ¿no hay una suerte de temor en la oposición de que ocurra que no se apruebe, no se dilate esta discusión con las platas para la reconstrucción y empiece a haber una suerte de presión de la gente, y particularmente la gente en esa zona, preguntándoles a ustedes por qué nos tienen en este caso? Bueno, Fernando, gracias primero por estar en este programa. Muchas veces en la noche uno lo ve, se informa. Y creo que aquí uno puede tener la oportunidad de decir lo que es la verdad que uno ve. Yo creo que ha habido una campaña de desinformación por parte del gobierno muy bien orquestada, que tiene por objeto, ¿no es cierto?, decir, mire, la oposición no nos quiere dar recursos para financiar la reconstrucción. Y ese es el discurso. La ministra secretaria de Gobierno lo ha repetido permanentemente. ¿Y cuál es la verdad? Desde la perspectiva nuestra. ¿Qué es lo que hemos dicho? Nosotros hemos dicho, mire señores, nosotros estamos dispuestos a aprobarle todos los recursos que necesite para la reconstrucción. E incluso creemos que los recursos que está pidiendo son menos de los que se van a necesitar. Porque los efectos del terremoto, del tsunami, son mucho más fuertes y más grandes que muchos de nosotros podemos creer que fueron. Por lo tanto, le vamos a aprobar sus impuestos, a pesar que nosotros creemos que deben de ser impuestos permanentes y no impuestos transitorios.
o al menos impuestos que duren por los 4 años de su gobierno. Pero al mismo tiempo le hemos dicho, pero el proyecto que te manda vienen cosas que no son recursos, sino que son rebajas tributarias, que significan por lo menos del orden de 500 millones de dólares menos para las finanzas públicas. ¿Dónde están esas rebajas? Están en la rebaja en dos. La rebaja es en no aplicación de la ley de timbre de estampilla, que tiene que empezarse a aplicar a contar del 1 de julio, que estaba programada, que todo el mundo puede discutirla si es buena o es mala, pero es un recurso que estaba contemplado en la ley de presupuesto de este año. Y en segundo término, una modificación a la ley de impuesto a la renta, cómo debe declararse las rentas por empresas que ellos llaman las pequeñas empresas, y no están así. Son también medianas y pequeñas, pero fundamentalmente medianas, que se les permite declarar por la renta retirada y no devengada, lo cual también provoca una disminución tributaria en los años que se aplican. Y estos son normas permanentes, mientras que los impuestos son transitorios. Nosotros no le vamos a negar los impuestos transitorios. Hemos votado en general el proyecto, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahora vamos a empezar a discutir en particular. ¿Qué es lo que yo le he dicho al ministro y al gobierno? Mire, ¿por qué no llegamos a alguna fórmula que sea razonable? Para que tengan recursos, porque no son para este año. Todos los recursos que están disponibles ahí, salvo la ley de tabaco, el impuesto al tabaco, es para este año. Yo le he dicho, mire, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Si ustedes no quieren impuestos permanentes, como creemos que es bueno, e incluso yo le dije, ¿por qué no establecemos que los impuestos sean transitorios por los 4 años del gobierno del presidente Piñera? Es que si a usted le sobran los recursos, le dije a Felipe Larraín como ministro de Hacienda, a mí las cosas más increíbles que me pasan. Yo cuando era ministro de Hacienda tenía que venir aquí todos los años a pelear porque me dieran recursos, y nosotros estamos ofreciéndole más recursos. Esos recursos destínenlos a financiar 2 o 3 propuestas que ha hecho el presidente en el mensaje 21 de mayo. Anticipe el pago de la devolución del 7%, en vez de hacerlo en 7 años, hágalo dentro del periodo del presidente, en los 4 años, y solucione un problema importante para un sector importante de la población que está esperando esta medida. O si no, tome esta plata y destínela a aumentar la subvención educacional, que es otro tema que el país está discutiendo en estos momentos. Y ahí va a tener recursos, y más recursos. Bueno, realmente estamos en este momento en un tema de discusión. Y lo otro en lo cual nosotros hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Y creemos que es un error discutirlo en la ley de esta reconstrucción, el tema del royalty. ¿Por qué? Porque se trae una modificación al sistema de royalty para que las empresas mineras voluntariamente paguen un mayor impuesto, un supuesto mayor impuesto, pero en vez de mantenerle la invariabilidad hasta el año 2018, se pide aumentarla al año 2025. Yo personalmente creo que el país no entiende cómo vamos a extender la invariabilidad casi por 15 años. Te dicen, bueno, que ustedes cuando tramitaron la ley de royalty aprobaron 12 años de invariabilidad. Nosotros ahora estamos haciendo 8 años nomás. Pero que la diferencia es que ahí cuando se hizo eso, era para instalar el royalty como impuesto, y como impuesto obligatorio. Y ahí entonces se hizo esa modificación. Bueno, yo creo que ese tema, como se debería haberse sacado afuera y discutirse aparte, en otra oportunidad. Y discutirse una cosa que es muy importante para este país y en el mundo entero, y ya se está discutiendo. ¿Qué sistema tributario se aplica a las empresas cuando se le entregan concesiones de recursos que son del Estado? En la minería, las aguas, la pesca, gasíferos, etcétera. En este momento se está discutiendo en todas partes cómo se aplica una tributación para resguardar dos bienes importantes. Que haya inversiones y producción, pero que al mismo tiempo se respete el equilibrio sustentable que se requiere en el desarrollo de un país.